Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Mientras Urián salía al mercado a vender naranjas, Lin fue discretamente a la casa de Tutieu. La señora Lan estaba ocupada en la cocina sin sospechar nada. Lin esbozó una leve sonrisa fría y calculadora. Vertió un vaso de agua con la mano temblando apenas, pero con la mirada tranquila hasta el escalofrío. Una pequeña pastilla se disolvió lentamente en el agua cristalina. Tutieu, bébelo, te hará sentir mejor, dijo Lin con una voz dulce como la miel. Tutieu no sospechó nada y sonrió agradecido. Pero solo unos minutos después, su rostro comenzó a palidecer, su respiración se volvió agitada y sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa. Lin se levantó, miró el reloj y luego echó una ojeada hacia la puerta como si esperara que alguien regresara. No sabía que la señora Lan acababa de oír el sonido de un vaso cayendo y estaba saliendo de la cocina. Justo en ese momento, Urián corría apresurado desde lejos. Será descubierto todo. ¿Y qué era realmente lo que Lin le dio a Tutieu para beber? No apartes la vista de la historia porque el siguiente instante te dejará sin aliento. Mantente atento, no te despegues de la pantalla porque los próximos acontecimientos te sorprenderán. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, ya que lo que viene será aún más emocionante. El cielo de la mañana todavía estaba cubierto por una ligera neblina. Los primeros rayos del sol caían suavemente sobre las ramas cargadas de naranjas. Uri se había despertado con el primer canto del gallo. Se puso su chaqueta gastada, tomó una canasta de bambú oscurecida por el tiempo y salió al huerto. El aroma de las naranjas maduras flotaba en el aire dulce suave, con un toque amargo de la savia de la cáscara, despertando todos los sentidos. Uri recogía cada naranja redonda y jugosa con cuidado, colocándolas una a una en la canasta. No tenía prisa. Cada movimiento transmitía respeto, como si estuviera cosechando no solo frutos, sino también el esfuerzo de muchos días bajo el sol. El viento soplaba entre los árboles trayendo el suave murmullo de las hojas y el sonido de la canasta de bambú chocando contra los troncos como el ritmo de una canción de trabajo. Cuando la primera canasta se llenó, Uri se detuvo y se secó el sudor de la frente. Miró a lo lejos, allá estaba el camino de tierra que llevaba al mercado donde vendería cada canasta de naranjas. Sentía una mezcla de nervios y orgullo. De niño solía acompañar a su madre al mercado solo observando cómo la gente regateaba. Ahora era él quien llevaba su propia cosecha dorada ante todas las miradas. El mercado comenzaba a llenarse. Voces que pregonaban risas, llamados que se cruzaban en el aire. Uri eligió un pequeño rincón, extendió una lona vieja y colocó las naranjas en grupos perfectamente redondos. Las cáscaras brillantes reflejaban la luz de la mañana. No hablaba mucho, solo sonreía al saludar a los clientes, pero había algo en esa sencillez que hacía que la gente se detuviera, su mirada sincera, sus manos aún manchadas de la savia de las naranjas, y ese aroma fresco que lo envolvía todo. El primer cliente compró, luego el segundo. Pronto corrió la voz. Las naranjas de Uri son buenísimas, dulces pero suaves, huelen a sol recién nacido. La gente comenzó a acercarse cada vez más. La canasta se fue vaciando poco a poco, cada moneda que recibía se convertía en una gran alegría en sus ojos. Pero detrás de su sonrisa había una emoción contenida. Uri comprendía que no era solo una jornada de ventas, sino el día en que su esfuerzo era reconocido, el día en que su trabajo encontraba recompensa. Cuando el sol ya estaba alto, solo quedaban unas pocas naranjas rodando en la canasta. Uri se sentó, las manos temblándole de cansancio, pero con la mirada aún brillante.
el viento volvió a soplar por el mercado llevando consigo el olor de las naranjas del sol y de los comienzos. En un rincón, una anciana compró la última fruta. Se alejó despacio, volteando para sonreírle. Uri inclinó la cabeza en agradecimiento y miró la canasta vacía pero llena de orgullo. En ese momento, en medio del bullicio del mercado, entre el aroma del sol y el murmullo de la gente, Uri entendió algo. Hay cosechas que no solo son de frutas, sino también del corazón, donde el sudor se convierte en alegría, y las preocupaciones del mañana se disuelven, aunque sea por un instante, en el dulce perfume de las naranjas. Esa tarde, el cielo comenzó a oscurecer. Los últimos rayos del día se filtraban por la ventana de la casa de Tutieu, tiñendo la pared con un tono dorado y frío. Lynn bajó del coche. Su rostro no mostraba expresión, pero en su mirada se escondía algo, una mezcla de cálculo y temblor. Tomó aire profundamente antes de abrir la reja. El chirrido del hierro viejo sonó como si protestara por su llegada. Dentro de la casa, la señora Lan estaba sentada en la cocina, su espalda ligeramente encorvada, pero aún con una presencia firme. Lynn entró en silencio. El olor a hierbas medicinales y el humo tibio hacían que el ambiente se sintiera más pesado. Dos mujeres, dos generaciones, dos estados de ánimo. Una madre concentrada en cuidar a su hijo enfermo y una hija con pensamientos difíciles de descifrar. Cuando la señora Lan se giró para preparar el remedio, Lynn la observó con una mirada imposible de leer. Su mano apretó el bolsillo de su abrigo donde escondía una pequeña pastilla blanca. Nadie sabía desde cuándo su mirada se había vuelto tan fría. Se acercó a la mesa, vertió un poco más de agua, y en medio del silencio entre los sonidos familiares de la casa, dejó caer la pastilla en el vaso. Se disolvió sin dejar rastro. La señora Lan regresó sin notar nada extraño. Lynn sonrió levemente, una sonrisa serena pero inquietante. Con voz tranquila, empujó el vaso hacia su madre como si simplemente estuviera ayudando. La señora Lan llevó el vaso a la habitación de Tutieu, que aún dormía profundamente después de la fatiga. Nadie vio la mirada de Lynn, siguiéndola una mezcla de ansiedad, expectativa y un miedo que no sabía cómo describir. Cuando la casa volvió al silencio, Lynn subió lentamente las escaleras. Sus pasos eran tan suaves como un suspiro, avanzando poco a poco hacia la oficina de Tutieu. La puerta estaba entreabierta y dentro aún brillaba débilmente la luz del escritorio. Sobre la mesa había montones de carpetas, cuadernos y documentos relacionados con la empresa, justo lo que ella buscaba. El sudor empezó a resbalar por su frente, pero Lynn se obligó a mantener la calma. Abrió cajón por cajón. Revisó hoja tras hoja buscando algo concreto, quizás una prueba, un secreto, o aquello que alguien le había pedido conseguir. Sus ojos se movían rápido, sus manos temblaban pero no se detenían. Cada crujido del papel en el silencio de la habitación hacía que su corazón latiera más fuerte. Afuera, el viento movió la ventana y el leve chirrido la hizo sobresaltarse. Contuvo el aliento. Nada, todo seguía tranquilo. Continuó buscando. Pero justo cuando sus dedos tocaron un sobre grueso, la puerta detrás de ella se abrió de golpe. La señora Lan estaba allí. Su mirada pasó de la sorpresa a la furia y finalmente a la decepción. Observó a su hija, la misma a la que había criado y en quien siempre confió, de pie en medio de la habitación de su hijo, sosteniendo un montón de papeles que no alcanzó a esconder. El tiempo pareció detenerse. Lynn quedó paralizada con la garganta cerrada y sin poder pronunciar una sola palabra. No sabía qué decir. Ninguna palabra bastaba para justificar lo ocurrido. La rabia de la señora Lan no se manifestó con gritos, sino con una mirada llena de dolor. Caminó con decisión hacia Lynn, le sujetó con fuerza la muñeca y la arrastró fuera con un gesto firme y tajante,
como si quisiera romper un lazo que ya se había enredado demasiado. Los pasos de ambas resonaron por las escaleras pesados, arrastrando consigo el aire denso de la casa. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, la casa quedó en un silencio absoluto. Sobre la mesa el vaso ya vacío, la lámpara aún encendida, y los papeles esparcidos eran las huellas de un secreto que acababa de salir a la luz. En el patio, Lynn levantó la vista hacia el cielo. La noche caía y por primera vez en meses sintió miedo a la mirada de su madre, al sonido de la puerta cerrándose, y a sí misma. El viento sopló frío y seco como una advertencia. En la habitación, Tutieu seguía dormido. Su respiración se hacía más débil en medio de una casa que acababa de perder su calma habitual. Otra noche comenzaba, pero esta vez nadie sabía qué pasaría cuando saliera el sol. Aquella tarde, cuando el sol desapareció detrás de las palmeras del camino, Uri regresó a casa después de un día agitado en el mercado. El aroma de las naranjas maduras aún se aferraba a su ropa. Sus brazos dolían de cansancio, pero su corazón estaba tranquilo tras una jornada exitosa. Las ruedas de la bicicleta crujían sobre el camino de tierra, mientras el viento del campo traía consigo la humedad del suelo y el olor lejano de la paja quemada. Todo parecía en calma hasta que cruzó la puerta de su casa. El ambiente era extrañamente silencioso. La puerta de madera entreabierta se movía suavemente con el viento, produciendo un chirrido seco. Uri dejó con cuidado la canasta de naranjas en el escalón y llamó en voz baja, pero nadie respondió. Entró. Sus pasos resonaron sobre las baldosas frías. Todo parecía igual que en la mañana: la mesa pequeña, el paño bordado de la señora Lan, la tetera aún tibia. Pero había algo que no encajaba. Tutieu estaba acostado dormido de una manera inquietantemente quieta. Su rostro pálido, las pestañas apenas temblando, la respiración tan débil como una hebra de humo. Uri se detuvo en el umbral con el corazón latiendo con fuerza sin saber por qué. Los últimos rayos de sol se filtraban por la cortina, iluminando su muñeca donde el pulso apenas se movía. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Miró alrededor. No había rastro de la señora Lan. Siempre cuando Tutieu estaba enfermo, ella se quedaba junto a la cama con el tazón de medicina en la mano y los labios murmurando oraciones. Pero esa noche en la casa solo quedaba el débil aliento del enfermo. Uri salió rápido al patio y miró alrededor. No había nadie. Solo el viento soplaba entre las bugambillas, arrastrando algunos pétalos que cayeron justo frente a sus pies. En su cabeza las preguntas se agolpaban sin descanso. ¿Dónde estaba la señora Lan a esa hora? ¿Por qué había dejado solo a Tutieu en ese estado? Intentó calmarse, volvió a entrar y se sentó junto a la cama, escuchando la respiración suave de su amigo. La luz de la habitación se tornaba amarillenta y tenue, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El sonido del reloj era cada vez más claro, marcando los segundos con una precisión insoportable. Uri no podía quedarse quieto. Algo no estaba bien, algo estaba muy mal. Se levantó, miró a su alrededor y su mirada se detuvo en el vaso sobre la mesa. Había un resto de agua seca con un leve rastro blanquecino en el fondo. La tetera a un lado seguía tibia, señal de que alguien había preparado medicina hacía poco. Tocó el vaso suavemente, aún quedaban huellas dactilares marcadas. El corazón de Uri se encogió. Una corazonada lo atravesó de golpe. Fue hacia la cocina, pero no encontró a la señora Lan. Todo estaba ordenado, limpio de una manera extraña, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro apresuradamente. Regresó al cuarto y miró a Tutieu inmóvil en la cama. Afuera la neblina de la tarde empezaba a caer espesa, fría, envolvente. El aire dentro de la casa se volvía cada vez más pesado. Uri apretó los puños. Su mirada volvió a posarse en su amigo inconsciente.
En su mente una pregunta sin respuesta resonaba con fuerza. Lo que acababa de suceder en esa casa había comenzado antes de que él regresara. La luz parpadeó una vez y se apagó por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Uri permaneció sentado sin moverse, escuchando el sonido tenue de la respiración de Tutieu, como si escuchara el pulso frágil de un misterio que aún no había salido a la luz. Người mà ông vẫn nhờ đã đến gặp đối tác của Uzi và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào cái gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Uzi cảm thấy một nỗi đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là mẹ ở con không cần, nếu Uzi cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt mỏi với những bí mật, những người dối trá và những nghẹn ngào của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Uzi quay lưng đi, trong tay nòng đầy quyết tâm anh lần này chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã trong ra những Uzi kìa. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ với mẹ với ông Tuấn. Tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?